Albert Fish, el abuelo que nadie desearía tener. Este abuelo y asesino en serie estaba obsesionado con el pecado apodado el vampiro de Brooklyn. Secuestraba, abusaba, mutilaba y asesinaba a niños. ¿Quién podía imaginarse que tras el rostro de un anciano de 65 años de edad se escondía uno de los asesinos en serie caníbales más despiadados de principios del siglo XX, el cual radicaba en Estados Unidos? Cuenta con el abuso sexual de al menos 100 niños y él mismo lo reconoció una vez detenido, el homicidio de 3 de ellos y el intento de asesinato de 2 personas más. Según su informe psiquiátrico, Albert Fish tenía una personalidad sádica y masoquista, caracterizada por una tendencia severa a la castración, autocastración, homosexualidad, exhibicionismo, voyeurismo, pedofilia, fetichismo y el hiperhedonismo. Albert sentía placer practicando la coprofagia, ingesta de heces, y el canibalismo a su máximo esplendor. Este pederasta y abuelo asesino fue apodado por la opinión pública como el hombre lobo de Wisteria. Hamilton Howard Fish nació el 19 de mayo de 1870 en Washington. Tras la muerte de uno de sus hermanos, decidió cambiarse el nombre por el de Albert, posiblemente para olvidarse de uno de sus apodos, Ham and Eggs, huevos con jamón, el cual le había causado tantos problemas en uno de los orfanatos donde pasó gran parte de su infancia. Como su madre no podía mantener a su familia, su progenitor, 40 años mayor que su esposa, había fallecido. Por consiguiente, el ingreso de la criatura en un centro en el cual sufría constantes maltratos y abusos, él solo contaba con 5 años. Sin embargo, Albert no intentaba escapar de dichos castigos. Todo lo contrario, el pequeño anhelaba que llegase ese momento. Sentía placer con cada paliza. Incluso lograba alcanzar orgasmos. De ahí empezaron sus tendencias masoquistas. Los informes de aquella época describían a Fish como problemático y con una tendencia imperiosa a padecer dolor. Se infligía cortes y golpes en el cuerpo y también los propinaba a otros compañeros. Coleccionaba recortes de prensa donde se hablaba de crímenes y admiraba a los que se tildaban de caníbales. Algunos expertos apuntan a que este carácter se fraguó debido a la infancia que vivió y sobre todo a las 2 generaciones de enfermedades psiquiátricas que habían padecido miembros de su familia. En total daban 7 personas con parentescos directos, entre ellos su madre, que escuchaba voces y tenía alucinaciones. Una vez que se gradúa en la escuela con 15 años, empieza a frecuentar baños públicos para ver a jóvenes desnudos y practicar sexo con ellos. Acababa ejerciendo la prostitución con hombres y violando a algunos de ellos durante gran parte del día. El resto del tiempo actuaba como esposo y padre perfecto. Esa doble vida comienza en 1898, cuando se casa con una mujer 9 años menor que él, con la que tuvo 6 hijos. Aparentemente, Fish se dedicaba a pintar casas y a la decoración de interiores, pero eso solo servía como una estrategia que le servía para establecer contacto con jóvenes. Jamás repetía en el mismo lugar. Viajaba constantemente por todo el país y estuvo hasta en 22 estados, donde cometió multitud de perversiones con menores. Esa obsesión por el dolor le llevó a autoinfligirse castigos y mutilaciones. Se clavaba alfileres en la pelvis y en los genitales. En una radiografía hallaron casi una docena de ellos. Rebosaba su cuerpo desnudo sobre rosales repletos de espinas y hasta le pillaron masturbándose en su habitación mientras se golpeaba la espalda con un palo de clavos. La sugestión que le provocaba aquellos actos le hacía omnibularse con la idea del pecado. Sufría todo tipo de alucinaciones religiosas y solo expiaba sus culpas mediante el castigo físico. Aquel dogma
lo llevó al extremo, afirmando en múltiples ocasiones ser Jesucristo o San Juan, y que el Todopoderoso era quien le ordenaba cometer dichos sacrificios humanos. Era lógico que las autoridades decidieran ingresarle en un centro psiquiátrico. Sin embargo, y aunque fue internado 3 veces, le dejaban salir al no demostrarse que estuviese loco. Parece ser que la personalidad psicopática de este carácter que sufría Fish no era suficiente para mantenerlo en un centro. Además, le arrestaron en 8 ocasiones por cometer varias estafas, robos y enviar cartas obscenas a mujeres que se anunciaban en los periódicos para buscar pareja. Una de sus predilecciones era buscar niños negros con los que practicar sus terribles fantasías sexuales. Sin embargo, la primera víctima que desapareció fue de raza blanca. Se trataba de un niño llamado Billy Gaffney, que, el 11 de febrero de 1927, fue raptado por Fish mientras jugaba con otros 2 amigos en la puerta de su casa. Cuando el más mayor se percató de que el pequeño no estaba, le contó que se lo había llevado el Coco, un anciano de complexión delgada, con cabello y bigote gris. Jamás se encontró el cuerpo de Billy. Sin embargo, el único asesinato por el que se pudo juzgar a Fish fue el de Grace Budd, una niña de tan solo 10 años. Este crimen lo cometió gracias a su rostro aparentemente amable y pacífico, y por supuesto, a su poder de convicción. Ted, el hermano mayor de la chiquilla, publicó un anuncio en el periódico en el que pedía una oportunidad laboral. El criminal lo leyó y acudió a la dirección familiar con la excusa de ofrecerle un puesto de trabajo. Fue allí donde conoció a Grace. Acabó obsesionándose con ella, así que urdió un plan para que sus padres accediesen a que lo acompañase a la fiesta de cumpleaños de su sobrina. Previamente, Fish había logrado establecer una buena relación con la familia Wood, con quien compartió una mañana de charla y desayuno. Los padres de Grace dieron el visto bueno y el abuelo les prometió que la tendrían de vuelta antes de las 9 de la noche. Jamás regresó con ella. A partir de ahí se inició una búsqueda desesperada por toda la región, pero no lograron dar ni con el paradero de la niña ni con el del secuestrador. 6 años después de la desaparición de Grace y con las esperanzas ya rotas, la familia recibió una misiva de Albert Fish en la que les contaba qué ocurrió aquella tarde y qué hizo con su hija. Sus palabras tan explícitas y la manera tan sencilla de decirlo dejaron en estado de shock a la madre, y Ted fue quien leyó cómo comentaba que manchaba su ropa de sangre mientras la cortaba en pedazos. En un principio se pensó que lo que contaba la carta no era real y que esta era obra de un sádico, porque realmente las palabras que están dentro de ella son muy fuertes. Pero después de esto, el detective William King se percató de que había detalles que solo el secuestrador sabía. Una pista clave les llegó en forma de símbolo. El sobre de la carta tenía impresa una insignia hexagonal junto a las siglas de una asociación benéfica. Una vez hallado el lugar, encontraron al criminal y el domicilio de Albert Fish. Le arrestaron el 13 de diciembre de 1934. Durante el interrogatorio, el vampiro de Brooklyn explicó con todo lujo de detalles lo que había hecho con la niña y reafirmaron la carta. Él dijo: "No soy un demente, solo soy excéntrico". Además de esto, él se confesó autor de varios crímenes más. Por ejemplo, el de un niño de 4 años al que flageló hasta la muerte, cortándole las orejas, nariz y demás miembros. También contó lo ocurrido con un vagabundo al que le obligó a realizar actos sádicos, masoquistas y coprófagos durante varias semanas. Le acuchilló para beber su sangre e intentó circuncidarlo, pero desistió ante los gritos severos del joven. Durante el juicio que se celebró el 11 de marzo de 1935, Albert Fish narró con una sonrisa en los labios todas las depravaciones que le había hecho a más de 100 niños.
y aunque él aseguró haber matado al menos a 15, el único asesinato que pudo demostrarse fue el de Grace Budd. 10 días después de que diese comienzo la vista y que subieran al estrado diversos psiquiatras para explicar la despiadada personalidad de Fish, el jurado lo encontró culpable y el juez lo sentenció a morir en la silla eléctrica. La ejecución se produjo el 16 de enero de 1936. Entre los periodistas allí congregados se encontraba el reportero del Daily News que escribió: sus ojos llorosos destellaron de alegría ante la idea de ser sometido a un calor mucho más intenso, comparado con el que usualmente se quemaba para satisfacer su lujuria. Él preguntó si estaría consciente en el momento de su muerte. Dijo que era el único placer que le faltaba probar: su muerte, el delicioso sabor de morir. 3 minutos después de la descarga eléctrica, se certificó su muerte. Aquel fue su último escalofrío de placer.